Ahí está ya. Ya grabando. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos por iniciar el tema número 46. Dadas las preguntas que hizo ahorita, primo, vamos a tratar de contestar. Y vamos a iniciar con este tema. Hay mucha controversia entre lo que está escrito y cómo se entiende en lo literal. Así es que debemos enfocarnos que la Biblia es una relación Dios-yo, no Dios el mundo. Ya lo hablamos en el tema anterior. No es Dios el mundo, ni Dios una parte, ni Dios una congregación, es Dios yo nada más. Cuando lo entendemos en lo literal, estamos viendo Dios y el mundo. Entonces ahí dejamos de ser un yo para convertirme en todos, y eso no es lo propio. Aquí es Dios y yo. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Por eso buscamos la revelación de la palabra, el buen entendimiento de la palabra, la verdad de la palabra. Bien. Vamos a tratar de relacionar los primeros versículos del Evangelio de Juan, primer capítulo, con Génesis. Está un poco duro de entender cuando se está muy arraigado en la religión, pero como nos dice la palabra, el que quiera ser sabio, hágase ignorante para poder obtener la sabiduría de la revelación. Si usted no quiere dejar su antiguo yo, es difícil que admita el nuevo mensaje, que es la revelación. A veces estamos tan compenetrados en lo que ya nos han enseñado desde que fuimos niños y somos actualmente adultos, con la misma ideología de que Dios mandó un hijo de carne y hueso. Y pues en todas las religiones lo practican, ¿verdad? Acabamos de pasar los días en que dan muchas informaciones de forma en que lo crucifican. Ya sabemos por temas anteriores que no puede ser posible, porque si Dios no puede ser mortal y si Dios no puede ser visible, entonces es imposible que se le pueda crucificar. ¿Cómo tomar o agarrar a alguien que es invisible si no se está viendo? ¿Cómo matarlo si es inmortal? No es posible una crucifixión, como nos lo muestra la religión. El por qué, el paradigma pues es como ellos lo entienden en lo literal. Nosotros estamos buscando el entendimiento espiritual, ya saliéndonos un tanto de la carne. Estamos en la carne, sí, pero no vamos a pensar conforme a las necesidades de la carne. Vamos a pensar conforme a las necesidades del espíritu, porque la salvación es espiritual, no es carnal. Nosotros ya fuimos salvos espiritualmente, pero la religión parece no saberlo. La religión actúa de una manera que acepta el pecado, que acepta la soberbia, que acepta los orgullos, los egoísmos. Visto desde este punto, si vemos que nosotros como humanidad atrapamos al Hijo de Dios, lo matamos para ser salvos nosotros, es un principio egoísta. Matar a alguien para salvarme es egoísmo. Entonces no da cabida a un buen juicio. Ya no estamos siendo justos. Bien. Vamos a tratar de enlazar entonces el punto al cual me quiero referir. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan.
Permítame. 1:1. Sí, vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a verlo así. En el principio era el verbo. ¿Sí? En el principio Dios estaba con el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. ¿Sí? En el principio era la palabra. ¿Sí? En el principio ya era la palabra. Dios tenía la palabra. En el principio era el verbo. Era tiempo pasado. El verbo era tiempo pasado con Dios. El verbo era Dios, porque la palabra salía de Dios. Cada uno de ustedes cuando expresa a través de la palabra, los está reflejando a ustedes mismos. En el principio la palabra que era Dios lo reflejaba a Él. Sí, por eso en el principio la palabra estaba con Dios. Vámonos a Génesis. Génesis. Vamos a hablar de 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, en el principio creó Dios los cielos, lo espiritual. Lo llamó. Y después la tierra, lo carnal, lo tangible. Quiere decir que Dios llamó primero lo espiritual para que lo material fuese. Vamos allá a Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos espirituales. Y llama a las cosas. ¿Cómo se llaman? Verbalmente. Llama a las cosas que no son como si fuesen, para que sean. Eso es fe. Estamos hablando de la clase de fe de Dios. Bien, vamos a hacer un lapsus para pedir todos por todos y que la revelación llegue a todos. En la manera en que ustedes lo sepan hacer, así hacemos la petición, para que así sea. Bien. Vamos a entrar entonces a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a hacer ese espacio. Y dijo Dios. Habló Dios. ¿Sí? Habló Dios. Y dijo, sea la luz. ¿Sí? Sea lo bueno. La luz es lo bueno. Sea lo bueno, pero está hablando Dios. Está llamando las cosas que no son como si fuesen, para que sean. En Génesis 1:3 nos habla de que Él habló, de que Dios habló, de que el verbo estaba en Dios y estaba con Dios, la palabra estaba con Dios. Estamos hablando tiempo pasado, ahora la palabra no está con Dios. Dios entró al séptimo día, que es el reposo, ahora la palabra está en nosotros. Ahora nosotros somos los que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y en nosotros está hablar temor para mal o fe para bien. Lo que nosotros llamamos, eso es lo que se nos va a manifestar. Pero vamos al principio. Dios habló el día, conforme a Génesis 1:3, Dios habló. Sí, Génesis 1:3. sí, otra vez. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Ahora nos vamos a Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ok. Las aguas, ya hablamos que las aguas tienen dos puntos. Desde el punto de vista agua viva, que es Cristo Jesús, que es la palabra, y agua terrenal, que es el temor. Ahí hay la separación de lo que es fe y temor. Pero si se fijan, la primera vez que habló dijo, sea la luz. Él no llamó la noche, porque la noche es la ausencia de Dios. ¿Sí? Entonces él no puede llamar la noche, porque sería llamar su ausencia. Él dijo, sea la luz, llamó lo bueno. Y después hace la expansión de lo que era el temor de la fe, las aguas de las aguas. ¿Sí? Vamos a Génesis 1:9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Fíjese, júntense las aguas que están debajo de los cielos, debajo de lo espiritual, que es aquí. Se juntan las aguas, todo el pecado. Y dice, descúbrase lo seco. Es lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos quitando las aguas, el pecado. Nos estamos descubriendo como tierra seca. Tierra define carne. Adán fue hecho de tierra, la carne de Adán, el cuerpo. Entonces nos estamos descubriendo nosotros sin pecado. Donde haya una pequeña duda, ahí me pueden interrumpir para aclararlo más ampliamente. Y si no, pues yo voy a estar creyendo que todos entienden y sigo. Bueno, nos pasamos al 11. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Okay. Hierba. ¿Qué entendemos como hierba? Cualquiera en lo natural ve hierbita, ¿verdad? Pasto, pero no se está refiriendo a lo literal. Sin salirnos de ahí, vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a 1 de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba. Hasta ahí. Para no hacer tanto amplitud. Toda carne es como la hierba. Se está refiriendo a la carne. ¿Sí? Él creó la carne. Toda la carne la creó. Pero se están fijando que cada cita que le estoy dando es y Dios habló. El verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios. Dios llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y las cosas empezaron a hacer después de que habló. Bien, vamos a otra vez a Génesis, regresemos 1:14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Bien. Ahora brinquese al 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Cuando hablamos de las aves se está refiriendo al género espiritual, a los ángeles. A los ángeles. Vamos a hacer una pausa. Repetimos ese versículo, Timo. ¿Cuál dijimos tú? Estamos el 20. 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzca el pecado, seres vivientes, la carne. Volvemos otra vez a la carne, al nacimiento por carne. Y las aves, se está refiriendo a los ángeles, los que andan en los cielos. Más después vamos a entrar más claramente en eso. Cuando habla de estrellas, cuando habla de aves, se refiere a ángeles,
a seres espirituales. Bien, pásese al 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ok, produzca. Cuando habla de las serpientes se está refiriendo a la lengua, a la palabra, pero del hombre, a la palabra del hombre. De esta manera ustedes se pueden dar cuenta que lo que ustedes hablan, cuando ustedes hablan, están produciendo. Si hablan temor van a llegar a ustedes. O sea, nosotros somos creadores. En la medida que lo creamos, más. Algunos tienen su temor, su problema, su enfermedad, y en la medida que lo están recalque y recalque, más de lo mismo tienen. Pero en cuanto empiecen a actuar en fe, y aunque se autoengañen y llaman lo que no es como si fuese, ese cambio les va a llegar. Bien, pase al 26. 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Aquí estamos viendo que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Nos hizo un espíritu y un alma, porque eso es Dios. Un espíritu y un alma con una mente. Dios es un espíritu, es un alma y tiene una mente. Ya lo hemos visto que es un espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Hemos visto que es un alma. Proverbios 6:16. Amén. Y también en Isaías nos dice que tiene una mente, porque nos dice, mis pensamientos son mayores que sus pensamientos. En Isaías 55, 9 por ahí, 55. Dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que estamos viendo aquí que cuando Dios habló, los 6 días, las 6 veces que Dios habló, llamó las cosas que no eran todavía para que fuesen. En ese momento, cuando Dios habló, Él tenía la palabra. El verbo estaba en Él y el verbo estaba con Él. Cristo Jesús es el verbo. Pero nos vamos a ir a Juan 6:63 para saber que el verbo no es algo tangible. El verbo es la palabra de Dios. Y por medio de su palabra Él llama las cosas. No es un ser de carne y hueso como lo ha hecho creer la religión. El verbo es espíritu. ¿Bien? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios nos ha dado son espíritu y son vida. Hoy día tenemos la palabra escrita, que es la Biblia. Pero la palabra escrita es para el entendimiento literal, conforme a la carne. La revelación la tenemos que esperar conforme al espíritu. Y es el entendimiento que nos está dando Dios, pero basados en las escrituras, sin salirnos de las escrituras. Porque leyendo las escrituras y pidiéndole la revelación a Dios, nos va a llegar el entendimiento. Vamos a Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán estos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así es. Todo aquel que oyó, escuchó la palabra de Dios en lo literal y cree en Él, va a llegar a la revelación. La revelación es definitiva, porque todos somos salvos. Para Dios todos somos salvos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Cuando leemos esto en los evangelios, al principio pensamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vamos a entrar así ligeramente ahí para atenderlo. Vamos a Mateo
Mateo, ¿qué? 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok, aquí empezamos pensando que solo los que reciben la revelación son los que ven a Dios como un Dios vivo. Fíjense, entonces Dios ya no murió. Solo los que reciben la revelación se dan cuenta que Dios no puede morir. ¿Sí? Los que creen que Dios murió son aquellos que están muertos espiritualmente todavía y que siguen crucificando a Dios cada que se les presenta la ocasión. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque son los que saben que Dios no puede morir. Vamos a otro versículo, Marcos 12, 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Se fijan, cuando la gente en la religión les pregunta, ¿y Cristo murió? Y contestan sí, es porque están en la ignorancia, son muertos espirituales contestando a más muertos espirituales y aceptando que Cristo puede morir, pero Cristo no puede morir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ya lo acabamos de ver en Juan y en el principio de Apocalipsis, de Génesis. Entonces Dios no puede morir. Vamos a Lucas 20, 37. Ahí vamos a ver la promesa escrita. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El siguiente. ¿Ande? El siguiente versículo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Esa es la clase de fe de Dios. Todos. Él nos ve a todos vivos. De tal manera que si se va a Génesis 1:31, ahí va a decir claramente que Dios todo lo hizo perfecto. Todo es perfecto para Dios. Únicamente que el ser en sus pensamientos, en sus obras, lo cambia. ¿Qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Se fijan? Dios todo lo vea bien. Todo. Él ya nos salvó. Nosotros, algunos, llegamos a conocer eso. Y otros están todavía en pañales, todavía no les llega el conocimiento. Pero para Dios todos estamos vivos. Y para Dios todos somos salvos. Y para Dios todos vamos a ir con Él. Pero gradualmente. Esto es gradual. Sí. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de que Dios tenía la palabra con Él. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, porque el verbo salía de Dios. Vamos a hacer una pausa, hay preguntas. Bien. En el principio la palabra estaba con Dios. Y Dios durante esos 6 días llamó todas las cosas que no eran como si fuesen, para que se manifestaran. En ese plano en que Dios habló es un plano espiritual. No existía ningún tipo de mundo, universo, cosmos, como le quieran llamar. No existía. La manifestación se hizo cuando Dios habló. Entonces la palabra estaba con Dios. Era con Dios. La palabra era Dios, Dios hablando. ¿A qué voy? A que es necesario que hablemos para llamar, conjuntando dos cosas, creer y fe. El espíritu ya tiene fe. Ahora tenemos que creerlo. Y el creer está en el alma. La visión del espíritu y del alma se conjuntan y se llaman las cosas por fe.
Dice Pablo, porque creí, hablé. Sí, se necesita creer. Se los voy a poner de una manera terrenal. Aquel que quiera ser próspero en lo terrenal, lo primero que necesita hacer es creerlo. Y una vez que lo cree, se pone a hacer obras. ¿Sí? Se pone a hacer obras conforme a lo que está creyendo. Sus obras y su fe lo van a llevar a que aquello prospere bien. A que lo que se formó en su mente, creyéndolo y haciéndolo, se realice. Por eso dice la palabra, la fe, sin obras, es muerta, no sirve. De tal manera que si usted cree que va a ser próspera, alguna ocasión Luli nos dijo, es que tengo poco trabajo, pues le va a llegar mucho. ¿Lo cree? Pues que sí. Manos a la obra, y se puso a corte y corte cabello, ¿verdad? Y sí llegó más trabajo. ¿Por qué? Porque le puso manos a la obra. Alguien que nos dice también, yo quiero otro trabajo, ¿lo cree? Sí, pues va a llegar. Y empezó a echarle ganas y ya está saturada de trabajo. Y así ha habido varios. ¿Pero qué? ¿Lo creen? ¿Tienen fe? Y llegan. Amén. Hay quienes dicen, yo quiero sacarme la lotería. Pues, hay millones y millones que van con la misma creencia. Son fe. Muchas fe contra muchas creencias. ¿Cuál va a creer más fuerte? Son muchos los que compran boletito, pero lo compran creyendo que se van a sacar la lotería. Pero aquel que ni siquiera compra boleto, imposible que llegue a sacarse la lotería, ¿verdad? Aquí la competencia es de muchos pensamientos creyendo que se van a sacar la lotería, pero ¿cuál tuvo más fe? ¿Cuál actuó más en fe? En fin, yo le pregunté a una persona precisamente que se ha sacado como 3 veces la lotería y le decía, ¿cuál es tu secreto? Él nada más me decía, créetelo. Y yo no alcanzaba a entender. Créetelo, no te lo puedes creer, me decía. Pues es que no te entiendo, pues créetelo. Y ahí era todo lo que me decía. Bien, aquí la cuestión es, en el principio, Dios hablaba hasta el 6º día. Y el 6º día nos dio pan, palabra, para 2 días. Conforme a Éxodos, le dice a Moisés, dales pan para 2 días. Que sería el 6º, que ya cuando tiene la palabra el hombre. Y el 7º día, que es este que estamos hoy día viviendo. Este 7º día, que es cuando ya todo se hizo tangible, que el verbo se hizo carne. Aquí vamos a ver las 2 gracias de Dios. ¿Sí? En la primera gracia de Dios es conforme a Juan 1:14. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. De lo espiritual, ya el verbo se manifestó en carne. Sí, eso dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitamos en él. Espíritu y alma. Yo soy espíritu y alma. No hay que cambiar esa visión. Yo soy espíritu y alma. El verbo se hizo carne, Cristo, la palabra se hizo carne y yo entré a Cristo. Ahora estamos presos en Cristo. Eso lo dice Pablo. Yo preso en Cristo Jesús. O que es lo mismo, Cristo y yo juntamente crucificados. Es lo mismo. Cuando la carne y el espíritu y el alma y la mente se unen, estamos juntamente crucificados. No tiene que ver con esa celebración de que agarran a un hombre y lo clavan en una cruz o en un poste. Nada tiene que ver. Aquí está entendiéndose entonces lo que es la crucifixión. Cuando el nacimiento por agua se da. ¿Sí? Aquí es el principio. Por eso dice, yo soy el principio. Cuando Él se entrega
en carne y nosotros entramos en Él. ¿Por qué? Porque antes de eso nosotros estábamos muertos espirituales en el infierno cuando desobedecimos la palabra. Él se hace carne, nosotros entramos en Él y ya tenemos la oportunidad de llegar a la revelación. Entendamos esto. La primera gracia es el nacimiento por carne o nacimiento por agua. ¿Va? Vamos a 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Entonces dice, este es Jesucristo que vino, ya vino, no va a venir. Es vino, ya vino. El verbo ya se hizo carne. Es el nacimiento por agua. El nacimiento por agua es la oportunidad que tenemos nosotros para poder llegar a la segunda gracia. Sí, la primera gracia es para poder llegar a la segunda gracia. La segunda gracia es el nacimiento por sangre, ¿verdad? Amén. Entonces, si se fijan, la primera gracia es para poder llegar a la segunda gracia. Y la segunda gracia es para el entendimiento de todo. Sangre es sabiduría. El nacimiento en la sabiduría de Dios es la revelación. Esto es la revelación. La revelación, o como le dijeron a Nicodemo, es el nuevo nacimiento, como lo quieran ver. Entonces, en tanto sean muertos espirituales, que no ha llegado la revelación, van a estar creyendo que mataron a Dios, que vieron a Dios, que lo crucificaron. Pero ya cuando lo entienden, ya no matan a ningún Dios, porque saben que no pueden matar a ningún Dios. Se le quita la naturaleza de Dios. Así es. Ahora reciben la resurrección porque está resucitando Cristo en nosotros. Es la sabiduría de Dios en nosotros. Esa es la resurrección cuando recibimos. Hay gente que dice, yo ya me convertí a Cristo. Pero lo dicen porque cambiaron de religión. Eso no es convertirse a Cristo. Yo acepto a Cristo, yo busco a Cristo, yo busco la palabra de Dios revelada, yo la busco. Pero Dios me la va a dar cuando yo esté preparado. Vámonos a Lucas 24:45. Esa es la conversión a Cristo, cuando el entendimiento se nos da. No cuando yo se me pone que ya me convertí a Cristo, no. Eso no lo decido Dios, yo. Eso lo decide Dios cuando me da el entendimiento. 45. Sí, 24:45. Entonces les cerró el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se fija, Dios es el que abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Para mucha gente, en lo natural, en el mundo, no pueden entender esto que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Porque ellos forzosamente quieren matar a alguien para ser salvos. En fin, Si Dios es inmortal, Dios es inmortal. Timoteo, Así es, no puede morir. no puede morir. Entonces, queda claro que la primera gracia que Dios nos regala es para que nosotros, libres de pecado, así como estamos ahorita en carne, es la primera gracia, estamos en carne, buscando la revelación, que es la segunda gracia. Cuando lleguemos a la revelación, entonces ya somos salvos en conocimiento, en espíritu, en alma, y si obedecemos también en carne. Porque por eso dice primero en los Tesalonicenses 5:23, que dice, debemos ser irreprensibles en todo nuestro ser, no nada más en espíritu y alma. Y el cuerpo que se vaya a darle vuelta, no. En todo tenemos que ser irreprensibles. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que estar preparados, limpios de toda maldad, para que nos pueda venir nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, que es la revelación. ¿Sí? Ahora Jesucristo ya no es un hombre, ahora es un espíritu, es la palabra de Dios. Vámonos a 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Ya no vamos a conocer a Cristo según la debilidad. Ya no estamos en debilidad, dice. La carne es debilidad. La debilidad es ignorancia. Ya no conocemos a Cristo en ignorancia. Si lo conocimos como carne, como un hombre de carne y hueso, ya no es así, porque ya no ignoramos eso. Ahora lo conocemos como un espíritu. Regrésese al 10. Ahí mismo, en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fija? Entonces, el tribunal de Cristo es el tribunal de la palabra, para que nosotros nos dé o recibamos lo que hayamos hablado cuando estuvimos en el cuerpo. Ya después de muerto el cuerpo, ya nada se puede hacer, porque la vida que Dios nos da a través de la carne, Él no está dando vida, porque nosotros éramos muertos espirituales. Algunos siguen siendo muertos espirituales en la carne hasta que llegue la revelación. ¿Sí se entiende? Ok, lo que hablemos es lo que habremos de recibir. ¿Qué dice el 11? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Sígase hasta el 19. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para qué corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, entre paréntesis, ensanchados también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí vamos a hacer un lapso, lo que quiere decir. No puedes compartir tu palabra con aquellos que andan en incredulidad. Cuando yo estoy en lo natural, voy a hablar. Yo estoy en mi grado espiritual X. Llega alguien y me empieza a hablar de sus temores, de sus problemas, de su basura, de toda la basura espiritual que trae. Y yo la recibo. Voy a estar igual que él. ¿Sí? No debemos compartir las emociones carnales que esa persona trae. Podemos hablar y dar un buen mensaje, pero no recibirlo. Cuando alguien dice, esta persona se está portando muy mal, deberíamos darle muerte, y ustedes dicen que sí, ya están uniendo dos pensamientos negativos. O cuántos dicen, híjole, qué difícil está la vida, y el otro dice, sí, ya está aceptando lo negativo de aquello. Qué feo están los días, sí, ¿verdad? Ya se está aceptando lo negativo que aquella persona trae. O sea, ustedes no se deben de convertir en un bote de basura. Si aquella persona trae mucha basura, que se quede con su basura, no la reciba. Eso es lo que está diciendo, no se unan. Sí, en yugo desigual. Entendido de diferente manera. Ok, prosiga. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Así es.
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así es. Cuando ustedes dejan lo inmundo, se están preparando para recibir la revelación. No se puede estar en temor y en fe al mismo tiempo. No. Se tiene que ir dejando el temor paulativamente, pero con paso firme, sin fallar, para que el entendimiento, la revelación llegue. Un día, lo digo por fe, profetizando por fe, un día van a agarrar las escrituras, van a empezarlas a leer y las van a entender. Eso lo quiero ver por fe. Amén. Pero en tanto, pues vamos a estar escudriñando. Y luego que sí. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿En cuál estamos? ¿5 qué? 18. 18. No, perdón. 6. Segunda de Corintios, ¿qué me dijo? 5. Ok. 5:16. 5:17, a ver. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ok, vamos a entenderlo así. Si a alguno le llega la revelación, nueva criatura es. Las cosas viejas, el temor, ya quedó atrás. Ahora viene todo lo que se llame por fe. Usted tiene que, si no lo cree todavía, autoengañarse y llamar las cosas que no son, para que todo lo anterior, que era el temor, todo lo malo que estaba ahí almacenándose, se quede atrás. Ahora hay que llamar solo cosas buenas. Y luego, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. amén. Fíjese, ahora nos está diciendo que la palabra ya no está en Dios, como lo dijo el Evangelio de Juan. Ahora la palabra está en nosotros porque Él nos la dio. Él nos la dio por medio de Cristo, de su palabra. Para que nosotros, conociendo su palabra, nos reconciliemos con Dios, como usando la palabra. La buena palabra, la revelación, no la palabra escrita. La palabra revelada. Sí. ¿Hasta ahí queda claro? Amén. Vamos a dejarlo en pausa hasta aquí. Si hay preguntas, pues contestamos, ¿verdad?